Es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz. Doctor, el presidente del Consejo de Gobierno, de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, es la primera vez que ya te llamo por tu nueva responsabilidad, ¿sí? ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Muy bien, querido Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Todo el auditorio. Gracias, Joaquín. Muy bien. Qué bueno que ya hay progreso, se nota, ya te veo y te oigo muy bien. Ya estamos aquí, Joaquín, con internet. Esperemos que funcionando bien ahora. Claro que sí. Venga. Bien, Joaquín, pues mira, dice un viejo aforismo, querido Joaquín, el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Ahora parece que estamos en ese momento porque mientras en distintos países del mundo la pandemia COVID-19 parece haber entrado en su segunda ola, ya sea por rebrote o por aceleración de los contagios, noticias esperanzadoras de distintas vacunas comienzan a ser más recurrentes. Estamos también, Joaquín, en ese momento porque cuando parece haber una luz al final del túnel, estamos en la peor crisis psicológica. Si bien es cierto, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, que el mundo que dejamos en febrero pasado no va a regresar exactamente igual, que lo que nos espera es la denominada nueva normalidad, también es cierto que esto tiene una carga de esperanza. La pandemia que ha dejado tantas víctimas y tanta ruina económica ha servido también como impulso de una mayor conciencia de nuestra vulnerabilidad, de las cosas verdaderamente importantes en nuestra vida y de una nueva economía, la denominada por algunos Pandeconomics, más eficiente en ciertos aspectos, más amigable con el ambiente y que ha tenido efectos positivos en otros ámbitos. Por ejemplo, durante el confinamiento, millones de personas comenzaron a utilizar el sistema bancario por primera vez. La situación que estamos viviendo, Joaquín, va a pasar, más tarde o más temprano. Terminará la situación de emergencia y entraremos a un nuevo mundo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo vamos a llegar a ese momento? ¿Cuáles serán nuestras condiciones psíquicas, de fortaleza mental y de esperanza para volver a comenzar? La vida del ser humano está compuesta de ciclos que, así como se abren, se cierran. Eslabones de una cadena histórica que es nuestra vida, en la que cada eslabón deja su propia huella en nuestra existencia. Cada eslabón va preparando al siguiente. En este momento de la historia, con la pandemia COVID-19, que ha sido crítico, inédito, nadie estaba preparado para él, nos damos cuenta que vivíamos en un mundo bastante cómodo, en el que aunque siempre teníamos en la mente los problemas y carencias, la verdad de las cosas es que teníamos muchas comodidades alrededor nuestro, más que ninguna otra generación en el pasado. Tecnología al alcance de la mano, servicios médicos, cantidad de alimentos en el planeta, la facilidad de trasladarse de forma rápida y segura, por mencionar algunos. De repente, ese mundo deja de estar en nuestra percepción. Nos encerramos llenos de miedo para evitar los riesgos de contagio. Nos aislamos y no sabemos ni cómo ni cuándo terminará esta situación. Cada vez vemos el contagio más cerca y no sabemos qué hacer para evitarlo. Esto ha ocasionado que 1 de cada 2 personas en el planeta estén dañadas psicológicamente, lo cual es impresionante. 1 de cada 2 personas está afectada por problemas de ansiedad o depresión en distinto grado. Viene una nueva época, está por iniciar un nuevo amanecer en los próximos meses, y la pregunta que debería hacerse cada uno es cómo va a llegar a ese momento, en qué condiciones nos encontramos actualmente. Si la nueva normalidad nos encuentra en un momento de debilidad psíquica, de depresión o de ansiedad, lo más probable es que esa vaya a ser la tónica permanente para nosotros. En cambio, si nos encuentra fortalecidos, mejor de lo que estábamos antes, nuestra vida puede adquirir nuevos horizontes, nuevas ilusiones. La pandemia nos habrá hecho algo como el resorte comprimido que al soltarlo llega más lejos que lo que hubiera soñado. Ahora recuerdo, Joaquín, el caso de personas que pertenecieron a la generación que vivió la Guerra Civil Española. Una generación que, a pesar de lo que sufrió, de las penas sin cuento, fue profundamente vital y alegre. Una generación que, independientemente de las circunstancias, logró reconstruir España. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograr nosotros crecer para adentro? ¿Cómo prepararnos para que este tiempo de pandemia, independientemente del dolor que nos ha provocado, esté lleno de frutos? Lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es de que somos seres compuestos por cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo crece y se expresa de forma natural, en automático. En cambio, la mente y el espíritu necesitan de nosotros para hacerlo. Para desarrollar la mente y el espíritu se requiere pasar por un proceso de educación.
el proceso de desarrollar nuestro enorme potencial interior. La palabra educación quiere decir etimológicamente sacar afuera y expresa bien lo que sucede. Por un lado, cada hombre tiene una predisposición, por ejemplo, en germen hablar, pero necesita de estímulos externos que despierten y den forma a esa capacidad. Por eso se dice que el crecimiento en la vida del espíritu es un diálogo, no es un proceso de absorción como sucede con la alimentación del cuerpo. El cuerpo hace suyo lo que come, el espíritu, en cambio, toma forma según lo que le alimenta. La dieta del espíritu se compone de muchos bienes, Joaquín. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos acumulado experiencia que nos sirve para vivir humanamente. Ese depósito fundamentalmente inmaterial es la cultura. Al hablar de filosofía, Cicerón se refería a la sabiduría, a la cultura en general, como la experiencia humana acumulada y meditada, que da lugar a un saber profundo sobre lo que es el hombre y lo que debe hacer. Se aprende a ser hombre, Joaquín, no es el fruto de una casualidad. El cuerpo crece, pero el espíritu se cultiva. La pregunta entonces es, ¿a cómo vamos a llegar a la salida de la pandemia? Depende del estado en que nos encontremos. En ese sentido, Joaquín, podemos llegar angustiados o podemos llegar con cierta esperanza. Y es un buen momento para prepararse a la siguiente etapa de la vida que se nos viene encima. Y en ese sentido quisiera dar 6 consejos al auditorio, Joaquín. 6 consejos útiles, Joaquín, para estar mejor preparado posible al enfrentar la nueva realidad que toca a nuestra puerta. Despacito, el primero, para poder apuntar. Claro que sí, despacito, Joaquín, para poder apuntar. El primer consejo, Joaquín, cuidar nuestra relación con los demás. Retomar las relaciones que abandonamos por causa del aislamiento y reforzarlas. En ellas, Joaquín, vamos a encontrar el acompañamiento y fuerza para reconstruirnos. Somos seres sociales por naturaleza y necesitamos de los demás para desarrollarnos de manera plena. Un segundo consejo, Joaquín. Participar en la medida de nuestras posibilidades en ayudar a los demás. Hay tantas necesidades a nuestro alrededor que es fácil encontrar a quién ayudar en lo material, pero todavía y si acaso más en lo personal. No solo se trata de dar a los demás, sino de darnos a los demás, lo que es un mecanismo fuerte de encuentro, de sentido y fortaleza. Hay que recordar, Joaquín, que las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Un tercer consejo muy importante, Joaquín. Ser conscientes de los pensamientos negativos, identificarlos y combatirlos. Hay que recordar que las personas tenemos alrededor de 20,000 pensamientos al día, de los cuales el 95% son subconscientes y su mayoría negativos. Pertenecen a lo que algunos psicólogos llaman la mente de mono, porque van descontrolados de un lugar para otro. Para ello conviene proponerse actividades que supongan un mayor ejercicio de la concentración, como la lectura, la solución de problemas o un hobby como el arte o el aprendizaje de algo nuevo. Un cuarto consejo, Joaquín, es visualizar el futuro, intentar imaginarlo como una nueva oportunidad que nos da la vida. Esto nos genera una carga de ilusión frente a lo nuevo, nos permite ver los problemas que estamos atravesando como temporales. El quinto consejo es plantearse metas y objetivos concretos en el momento presente y al salir de la pandemia. Las metas y objetivos son importantísimas en la vida, nos dan sentido de reto y de logro y nos llenan de vitalidad, pensando siempre en metas grandes, magnánimas y en objetivos cortos, alcanzables, ordinarios, del día a día que nos lleven al paso del tiempo esas grandes metas. Y el sexto, Joaquín, de lo que hemos venido hablando el día de hoy, me parece que es el centro de todo. Buscar la sabiduría. Recordar que una gota de sabiduría vale más que un océano de conocimientos. Esto nos ayudará no solo a enfrentar la nueva normalidad con las mejores herramientas, sino que nos permitirá dar sentido a las siguientes etapas de nuestra vida, a vivirlas más plenamente. Recordando, Joaquín, en ese sentido, que para alcanzar la verdadera felicidad no se necesita una vida cómoda, sin riesgos. Lo que se necesita es un corazón enamorado, Joaquín. Pasión por la vida. Y estos son, Joaquín, 6 consejos. Pienso que ahora estamos a punto de cambiar. Estamos a pocos meses, no sabemos cuántos más o menos, en qué condiciones, Joaquín, vamos a llegar ahora al término de la pandemia. Este sería el comentario. Sí, yo he hablado, doctor Lozano, gracias, doctor, de que pues no sabemos dónde vamos a desembarcar, ni cómo vamos a desembarcar, ¿no? Así es.
Así es, Joaquín. Hemos hablado mucho de cómo vamos, cuál va a ser el mundo en el que vamos a desembarcar, pero lo que no nos queda tan claro a todos nosotros es cómo vamos a desembarcar nosotros, en qué condiciones nos vamos a encontrar. Y Joaquín, si llegamos en condiciones de depresión, si llegamos en condiciones de debilidad mental, en condiciones de pesimismo, vamos a fijar ya o vamos a predestinar la siguiente etapa de nuestra vida. Es la peor manera de llegar, Joaquín. Por eso tenemos que irnos preparando, porque esto va a tender a cerrarse el círculo, este ciclo de la pandemia. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones, pero vamos a llegar a una nueva época, Joaquín. Y esto quizás es lo más importante, fijarnos en nuestro parte interior. ¿Cómo estamos para llegar entonces? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar ese nuevo reto? Pero lo que acabas de mencionar, esta estadística de 1 de cada 2 seres humanos sufre depresión o ansiedad, ¿así? Así, Joaquín. Así estamos con la pandemia. Es impresionante los niveles de crecimiento de los problemas psicológicos. El nivel de crecimiento de la ansiedad se ha multiplicado por muchas veces a nivel planetario. Igualmente de la depresión. Estamos, yo creo, Joaquín, en uno de los momentos peores de mayor debilidad anímica que yo recuerde hemos tenido en mucho tiempo en la historia, por lo menos en las últimas décadas. Entonces, el problema no es cómo está solamente la economía, que por supuesto tiene retos importantísimos de frente. Por supuesto, los retos sanitarios y los rebrotes tan riesgosos que nos están acechando. El reto también es, y es que el mundo está tocado psicológicamente. ¿Cómo va a ser para poder superar esa situación, esa crisis, esa ruptura psicológica en la que nos encontramos? Y creo que eso es parte de lo que cada uno tiene que analizar dentro de sí y empezarse a preparar, Joaquín, porque va a ser muy duro el cambio si no estamos listos. Así es. En fin, querido José Antonio, muchas gracias. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo? Claro que sí, Joaquín, muchas gracias. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana.